Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos en vivo en la televisión pública. Otra vez este encuentro de cada lunes que nos hace muy, pero muy felices. ¿Qué haces, Lucila? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Sorprendida por lo que estamos viendo ya en pantalla, ¿no? Digo, ¿de qué va el programa de hoy, Mal Comidos? Sí, me parece que se explica bastante bien. Hay una frase muy interesante, muy repetida, quizá hasta cliché, que dice: somos lo que comemos. Vamos a tratar de profundizar un poquito a ver qué quiere decir eso. Y uno podría decir que también comemos lo que podemos, o incluso hasta lo que nos enseñaron a comer. Pero en el centro del programa de hoy va a estar la industria alimentaria, va a estar la nutrición o nuestras pautas de consumo, y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el acceso a los alimentos, que es algo que en este momento de la Argentina, yo diría del mundo, ha quedado como muy expuesto en términos de desigualdad, ¿no es cierto? Bueno, y justamente siempre en Desiguales queriendo comprender un poco más, ¿no? Y me animo a esbozar quién es el responsable del hambre en la República Argentina. ¿Qué actor es el que tiene la pelota en un punto sobre lo que pasa, ya sea por falta de comida o por malnutrición? ¿Es el mercado? ¿O es el Estado con políticas públicas? ¿Quién es el que dirige el juego? Y además, algo que siempre remarcamos como lo que falta, ¿no? Siempre que falta educación. ¿Sabemos qué comemos? ¿Sabemos cómo llega eso hasta nuestra heladera, hasta nuestra mesa? ¿Tenemos ganas de saberlo? Digo, ¿sabemos leer una etiqueta? Bueno, de eso también vamos a hablar hoy. Bueno, tenemos un programa con dos personas que son cracks en la materia. Está Soledad Barruti, que metió un par de libros muy interesantes que tienen que ver efectivamente con nuestra alimentación y de dónde viene todo lo que contaba recién Lucila. Y está Marcos Filardi con nosotros, especialista en soberanía alimentaria. Pero también vamos a hablar con el ministro de Desarrollo Social, que me parece en este asunto también tiene mucho que decir, Arroyo, y bueno, algún que otro testimonio que nos va a ayudar a comprender estas cuestiones. En el hashtag Desiguales pueden seguir el programa, dejar preguntas o reflexiones. La última mía es esta: ¿recuperó la política argentina la fuerza necesaria como para, además de tener políticas focalizadas en términos de alimentación, poder promover reformas estructurales? Para mí es una de las preguntas de la noche, pero bueno, lo vamos a desarrollar a lo largo de esta jornada de la televisión pública. Bueno, me animo a esbozar, ya le doy la palabra al señor Darío Stanraiver, hoy quien dirige el Mercado Central, que también va a estar aquí su testimonio, es Nahuel Levalle, y él es referente de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Eso es un mensaje? Yo puedo entender que sí. Darío, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, no, primero decir que Mal Comidos es el título del libro. Claro, estamos haciendo un copy-paste de derecho de autor. Del título. Robo es muy fuerte, es como una inspiración. Un plagio, como una inspiración. Una copia. No, algunas cosas, ¿no? Me parece que, como alguna vez dijimos en otro programa, el feminismo abrió una veta nueva para repensar lo político desde un lema que me parece fundamental, que es este lema: lo personal es político. Yo les propongo pensar con Sole, con Marcos, la cuestión de la alimentación desde esa lógica, que comer es un acontecimiento político. No es simplemente lo que hacemos en casa, o al revés, lo que hacemos en casa es más político de lo que creemos. Y le debemos al feminismo esa apertura, poder entender cuáles son los lugares en los que el poder genera sus dispositivos de control, sus disciplinamientos, ¿no? En esos lugares donde creemos que no tiene que ver con la política es donde más política se hace. El poder más eficiente es el que no se ve. Y el que no se ve es el que está inmiscuido en nuestras prácticas cotidianas. Cuando sentimos que algo tiene que ver con nuestras prácticas cotidianas y que por lo tanto está despolitizado, es donde más política hay. Y es donde más eficientes son los dispositivos de disciplinamiento. ¿Qué comemos cuando comemos? O sea, es una pregunta clave. O dicho de otra manera, ¿se puede comer de otra manera que no sea la que tenemos normalizada como alimentación cotidiana? Porque parecería que las formas de alimentación son las que tenemos a la mano y que no podemos provocar ahí una transformación. Es importante, desde lo personal es político, entender que al poder en nuestros tiempos contemporáneos hoy nos lo tragamos. Y esto es fuerte, porque estamos acostumbrados a pensar al poder panópticamente como un modo de modelar nuestra subjetividad casi simbólicamente. Bueno, ahora simbólicamente se terminó. Es directamente en la materialización de nuestros cuerpos. La alimentación, los fármacos, la salud afectan directamente nuestros cuerpos. Por eso es fundamental poner el acento ahí.
Michel Foucault, que está ahí dando vuelta en todo lo que decimos, decía que las formas más eficaces de poder tienen que ver con lograr cuerpos económicamente rentables y políticamente dóciles. Entonces, cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de comida, hablamos de la naturalización de un tipo de forma de comer, pero también de la naturalización de su anverso, el hambre. No se puede pensar la comida si no pensamos al mismo tiempo el hambre. Bueno, me diste el pie, voy a meter un gol con el próximo informe antes de ponernos a charlar con nuestros invitados, porque justamente el hambre y la industria alimenticia en la Argentina y en el mundo, y así arranca Desiguales. Decenas de millones de personas han engrosado las poblaciones con desnutrición crónica en los últimos 5 años. Se trata del último informe de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Una crisis que se calcula pondría en riesgo de hambruna a más de 265 millones de personas, lo que supone el doble de los cálculos previos a la pandemia de COVID para 2020. Pero la razón de esta crisis no es lo que imaginan. No es que falten alimentos, sobran alimentos para un mercado agroalimentario con una demanda rota, por el aumento del desempleo, el proteccionismo de las economías avanzadas y el colapso de las cadenas de suministro. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad. En mayo del 84, Alfonsín pone en marcha el PAN, alimentos para 5 de los 30 millones de argentinos de aquellos días. En el 89, Menem crea el bono solidario, destinado a cubrir las necesidades alimentarias de los más postergados. En enero del 2002, el plan Jefes y Jefas de Hogar supuso una ayuda dineraria en el marco de la declaración de la emergencia alimentaria. Entre el 2003 y el 2009, actúa el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. En el 2009, Cristina Fernández lanza la Asignación Universal por Hijo. La sensación de tener hambre es cuando, ¿viste? Cuando un perro, si no le da de comer, se pone rabioso. Algo así pasa con el ser humano. Todas las mañanas me despierto con hambre. Sin pan, la vida solo se padece. Sin pan, no hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad. El Plan Integral Argentina contra el Hambre. Hambre es irte a dormir con la panza vacía. Hambre es comer salteado, es un mate cocido, un pedazo de pan a la noche. Eso es hambre. La Argentina no tiene la hambruna de la Segunda Guerra Mundial o de los países africanos. Pero hay mucha gente, lo que está haciendo es salteando comidas. Y tiene que ver con el costo de los alimentos. Nunca pasó esto de que 4 años aumentan los alimentos todo el tiempo. La soberanía alimentaria entiende que la alimentación no es una mercancía más librada a los juegos del mercado, librada a las reglas de la oferta y la demanda, sino que es un derecho humano. Y si la alimentación es un derecho humano, en definitiva, el Estado tiene que garantizar la disponibilidad de esos alimentos, la accesibilidad, la adecuación, que sean buenos para comer y no solamente mercancías buenos para vender. Hoy sabemos que el hambre, y nadie se atreve a afirmar lo contrario, es obra del hombre. La consecuencia de estructuras de opresión, de este orden mundial caníbal en el que vivimos y que el gran capital ha impuesto al planeta. Le hemos dado como sociedad, como comunidad, 20 años de licencia a la biotecnología para que con sus transgénicos supuestamente acabaran el hambre del mundo. No solamente no lo acabaron, sino que redujeron incluso la biodiversidad, redujeron la calidad de la dieta y hoy asistimos a mayores enfermedades nutricionales vinculadas a la mala alimentación, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a esta alimentación. Y ahora sí presentamos formalmente a nuestros invitados. Recién lo veían en el informe, así que ahora lo van a ver acá también en el piso de la televisión pública. Hablo de Marco Filardi, él es abogado, especialista en derechos humanos. Además dirige y coordina el Museo del Hambre, algo por lo que tengo muchas ganas de preguntarle de qué se trata. Trabaja en la Cátedra de Soberanía Alimentaria y Nutrición de la Universidad de Buenos Aires y documentó el hambre en África y también en 260 localidades de Argentina. Gracias, Marco. Y le damos las buenas noches también, perdón Marcos, le damos las buenas noches a Soledad Barruti, está con nosotros aquí, periodista, escritora, autora de Mal Comidos y Mala Leche, directora de Bocado, Investigaciones
comestibles, entre muchas otras cosas. Buenas noches y gracias por venir. Gracias. Soledad. Bueno, primera pregunta que le hago a los dos, no sé quién quiere comenzar, tiene que ver con algo que a veces nos preguntamos todos, ¿no? En algún momento, ¿por qué Argentina, siendo un país productor de alimentos, es un país en el que hay hambre? Bueno, efectivamente, porque tenemos un modelo agroindustrial dominante en el que la alimentación circula como una mera mercancía librada a los juegos de la oferta y la demanda, centralmente. Y ese modelo agroindustrial dominante prioriza la producción de unos pocos commodities que no están pensados para alimentar a los 45 millones de habitantes que somos, sino que están pensados para exportar a otros mercados, centralmente para engordar los ganados de otros mercados y para llenar los tanques de nafta a través de esta energía del hambre que le llamamos a los agrocombustibles. Y esa apuesta por un modelo de agronegocio transgénico vigente en nuestro país desde el año 96 hasta ahora ha generado, entre otras cosas, el desplazamiento de alimentos que antes estaban en nuestros campos, es decir, pasamos de un sistema de policultivo a un monocultivo, donde el monocultivo estrella es la soja, y si le agregamos el algodón y le agregamos el maíz, hablamos del 80% de la superficie cultivada destinada a tan solo 3 cultivos destinados principalmente a la exportación. El gran problema de la agricultura industrial vigente a nivel global y en nuestro país es que no está pensada, no está concebida para alimentar seres humanos, sino para generar dinero para unos pocos, cada vez más concentrado en menos manos. Y esa es la dinámica del modelo agronegocio transgénico vigente en nuestro país desde el año 96. Somos el tercer país productor mundial de transgénicos después de Estados Unidos y después de Brasil. Tenemos 62 eventos transgénicos aprobados al día de hoy. ¿Qué es un evento transgénico? Un evento transgénico es una variedad vegetal al que se le ha introducido, por una técnica llamada transgénesis, un gen que esa variedad vegetal naturalmente no podría expresar. Pero lo cierto es que de los 62 eventos transgénicos que tenemos aprobados al día de hoy, 58 han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos. Entonces, una de las promesas de la introducción de los transgénicos a nuestro país en el año 96 era que iba a acabar con el hambre en el mundo, sabemos que no lo hizo ya, que iba a acabar con el hambre en la Argentina, sabemos que tampoco lo hizo, y al mismo tiempo nos sometió a un sinnúmero de enfermedades asociadas no solo a la exposición ambiental aguda y crónica, a esos 525 millones de litros de agrotóxicos que se usan hoy, sino poniendo en nuestras mesas objetos comestibles ultraprocesados de bajo valor nutricional que expresan los niveles alarmantes de desnutrición crónica, de sobrepeso y obesidad que enfrenta nuestra población. Pero Marcos, ¿la tecnología es mala o la biotecnología es mala o no está orientada de la manera en que efectivamente debería hacerlo con un fin humano y no necesariamente mercantil? No, lo que caracteriza a nuestros modelos agroindustrial dominantes a nivel global y en nuestro país muy fuertemente es que están controlados por un puñado de corporaciones, cuya lógica es generar mayores dividendos para los accionistas de esas industrias. Entonces su interés principal es generar esos dividendos. Por eso, 58 de los 62 eventos han sido diseñados para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos. ¿Y quiénes están detrás de la generación de esas tecnologías? Las empresas interesadas en comercializar justamente esos agrotóxicos. Lo que decís, Marcos, entonces, y se lo pregunto a Soledad, tiene que ver con la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Quién dirige la política alimentaria argentina? ¿El Estado Nacional o el mercado? No, claramente son las corporaciones que hoy en día están desarrollando el modelo productivo en el campo. De hecho, cada vez que se les quiere imponer algún tipo de restricción, algún tipo de impuesto por encima de lo que ellos consideran que están dispuestos a pagar, paran el país. O sea, es muy claro que está eso. Lo que también es muy claro es que ese poder corporativo está enredado con el poder político en todo el país, muy directamente en las provincias que están más ocupadas por el agronegocio. Digo, si vos vas, no sé, a las provincias del norte en nuestro país, los dueños de los campos son los mismos que gobiernan y son los mismos que impiden que haya regulaciones desde las fumigaciones a las que son sometidas las personas en esos campos hasta, no sé, el cuidado de los bosques. Hay una ley de bosques y nuestro país tuvo ahora en pandemia un récord de desmontes en zonas protegidas. O sea, hay una ley que se supone que impide que y no importa. Digo, la ley a nadie le importa. Entonces es muy difícil, es muy un juego permanente de fuerza de choque, ¿no? Como que van y no están disponibles para someterse a las leyes muchas veces y por otro lado las leyes también acompañan a que hagan un poco lo que quieran.
Me llama un poco la atención, ¿no? Escuchar esto, porque digo, nos hace acordar a cuando hablábamos hasta del Poder Judicial, ¿no? Digo, me refiero a personas o grupos poderosos de nuestro país que hacen lo que quieren. Pero en este caso, por lo que mencionás vos, Soledad, es que son grupos no solamente que se dedican al comercio, en este caso a la alimentación, sino que están inmersos en la política argentina, con lo cual no es que actúan en soledad. Y sí, claro, cuando Marcos habla de los eventos que se aprueban, o sea, cuando uno piensa en cámaras que controlan y en grupos científicos evaluando eso, son las mismas empresas que están metidas adentro de los sistemas de control del Estado y muchas veces directamente adentro de los ministerios. Y eso es algo que es tremendo, porque cuando uno piensa, bueno, ¿cuál es la tranquilidad de la población al momento de introducir una nueva, no sé, un nuevo producto? Ahora estamos hablando del trigo transgénico como la nueva avanzada del agronegocio en nuestro país. Y está muy fuertemente apoyado por algunos científicos que trabajan dentro de CONICET y que participaron de ese desarrollo que termina siendo utilizado por una empresa privada. Y eso, al momento de comunicarlo como un evento que nos debería dejar tranquilos, está comunicado por los principales interesados, que son parte del Estado de alguna manera. Tengo millones de preguntas. Una tiene que ver con si nuestra dirigencia política en general sabe de todo esto. O se deja influir por, no sé, asesores vinculados a esas corporaciones. ¿Hay conocimiento específico sobre estas cuestiones? Porque la otra pregunta es sobre cuál es la alternativa. Y la verdad es que no se conoce mucho o no se discute mucho una alternativa. Da la sensación que la modernidad es esto. Bueno, y quien se opone queda retrasado. En nuestro país tenemos una dirección de agroecología incorporada al Ministerio de Agricultura. Eso es algo que la verdad que es una buena señal, porque legitima justamente una práctica que se puede considerar alternativa a todo esto, que tiene muchísima evidencia que la acompaña y que la apoya y que está hoy en día institucionalizada. ¿Cuál es? Marcos sabe un poco más de cuál es el rol que en este momento le han dado o el poder real que tiene, que eso es otro tema, ¿no? Pero existe cada vez más señales en todo el mundo de que este modelo está agotado y que hay que abrirse a otros. Y que esos otros no son a científicos, prehistóricos, todo lo contrario. Claro. Son los que vienen hoy en día con los estudios de las soluciones que hay que dar dentro de los márgenes de un planeta vivo, ¿no? Claro. Y el principal problema en todo esto, el hambre. Y te quiero preguntar, Marcos, cuando vos hablas de que tenés el Museo del Hambre, ¿de qué se trata, no? Porque me llama la atención hasta el concepto, ¿no? El Museo del Hambre es un espacio de encuentro por la soberanía alimentaria. Centralmente porque la apuesta política y simbólica de ese espacio es que colectivamente hagamos todo lo que está a nuestro alcance para convertir el hambre en un objeto de museo y que nunca más lo encontremos afuera, como efectivamente lo estamos encontrando hoy, a pasitos nomás de la puerta del museo. Y por eso entendemos que hay una salida posible, que es necesaria, que es urgente, que es posible y que ya tiene distintas expresiones concretas en nuestros territorios, que tiene que ver, como decía Soledad, con la agroecología, con distintos modos en plural de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte y en armonía con los seres humanos, y la soberanía alimentaria, que incluye otras dimensiones como poner en la centralidad de los sistemas productivos a la agricultura familiar campesina indígena, los pastores tradicionales, los pescadores artesanales, acercar los productores directamente con los comensales, acortando las cadenas de comercialización y reconociendo que la tierra, el agua, las semillas, los alimentos no pueden estar gobernados por las reglas de la oferta y la demanda en una economía capitalista, porque con esa lógica se ajustan a la demanda solvente y el que pueda acceder, accede, el que no queda fuera, sino que son verdaderos derechos humanos que el Estado tiene que garantizar. Dale. Hay como una falsa paradoja que me gustaría comentarla con ustedes, que es que, digamos, todas estas alternativas que aparecen parecerían como, digamos, no tener posibilidad de desarrollo, ¿no? Como que no son para todos. Viste que permanentemente se fustiga desde ese lugar, ¿no? Como pensar una alternativa alimentaria a la hoy hegemónica sería de alguna manera, digamos, restringir una capacidad de que le llegue a todos. ¿Eso cómo se desarma? Por lo pronto hay que desmitificar los mitos que se han instalado. Esto de que quien nos alimenta hoy es el agronegocio. Y lo cierto es que quien aporta los alimentos que llegan a nuestras mesas es la agricultura familiar campesina indígena. Quien aún hoy, con todas sus dificultades estructurales de acceso a la tierra, al agua, a las semillas, nos trae esos alimentos que llegan a nuestras mesas. Y eso a nivel global y en nuestro país también. Y en segundo lugar, que no está pensado este sistema, como decíamos anteriormente, para alimentar a nadie, como se vende. Sino que simplemente lo que genera es ganancias por unos pocos cada vez más concentrados. Y cuando vos señalabas, Lucila, quién ejerce el poder, realmente el poder está muy concentrado, porque no es que el alimento es una mera mercancía en condiciones de competencia perfecta, como las que hubiera soñado Adam Smith. En las cadenas agroalimentarias tenés todos los vicios de la competencia perfecta. Tenés monopolios, tenés oligopolios, tenés competencia monopólica.
Tenés 4 empresas que concentran el 75% de las semillas a nivel mundial, el 75% de los agrotóxicos y casi el 100% de los elementos transgénicos. 10 empresas de la industria alimentaria, 5 cadenas de hipermercados y supermercados, 5 compañías de petróleo y gas. Y detrás de eso tenés los bancos, compañías financieras, fondos de inversión especulando y dinamizando todo ese sistema agroindustrial dominante. Entonces, el principal dilema que nos tenemos que dar es alimentos para todos, gobernados por las reglas de los derechos humanos, o ganancias por pocos, gobernados por la alimentación como una mera mercancía librada a estos juegos de una economía netamente especulativa. Vamos a compartir el testimonio de Nahuel Levalli, es presidente del Mercado Central, también es referente de la UTT. Yo creo que nos va a permitir entrar en algo que quisiera que después charlemos. ¿Se puede pensar en otra política alimentaria sin cambiar las pautas de consumo y sin reflexionar sobre el acceso a la tierra, o mejor, sin cambiar las lógicas del acceso a la tierra? Yo creo que este testimonio de Nahuel Levalli nos va a ayudar también a entrar en ese tema. Dale. La soberanía alimentaria nosotros es un concepto social y político que nosotros lo entendemos como la capacidad y el derecho del pueblo de decidir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Tenemos que tener un modelo de producción agroalimentaria que ponga el foco en un abastecimiento popular, ¿sí? Nosotros y nosotras hoy todos los días producimos los alimentos a precios dólares por la semilla importada, los agroquímicos importados. Necesitamos garantizar que el modelo de producción cambie. Acceso a la tierra para los pequeños productores, agroecología para descalzar del dolo y una producción más sana, una cadena de comercialización transparente, racional y justa. Es una locura ese 400% de diferencia promedio que hay entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Y finalmente una política de abastecimiento integral, nacional, federal, ¿sí? Hay mucha concentración en Buenos Aires respecto a posibilidades de abastecimiento y en un montón de lugares de nuestro gran país hay carencia y dificultad de acceso a los alimentos. Nahuel ha estado en verdurazos hasta en Plaza de Mayo, ¿no? Y cuando iban a hacer estos verdurazos, había colas y colas de personas yendo a buscar una bolsa de fruta y de verdura gratis, era en este caso. Pero el reclamo era el que él mencionó recién, acceso a la tierra, políticas públicas de acceso a la tierra. ¿Es una salida, Soledad, esa? ¿Es una opción? Es la salida. Mira, yo me acuerdo que cuando empecé a investigar el tema del hambre y cuando en realidad el de la producción alimentaria, viajando por las provincias del norte, uno de los fenómenos que se veía entonces era 2010-2011, pleno boom de la soja, o sea, estaba todo como muy arriba, y era los campos rebosantes, campos con cultivos rebosantes, y al lado los banquineros desplazados de esos mismos campos, que era básicamente personas que el campo ya no empleaba, personas que no podían participar de ninguna manera de ese esquema, porque este campo no solamente no produce los alimentos necesarios, tampoco produce el trabajo que dice que produce. Y desplazó a muchísimas personas de nuestro país. Hubo una migración muy grande del interior del país hacia las periferias urbanas y hacia una marginalidad casi obligada, ¿no? Que después termina siendo receptor de lo único que se imagina este sistema como una solución posible, que son los planes sociales. Entonces esa contención, que por supuesto es necesaria y es imperiosa, porque esas personas si no tendrían otra cosa, lo que refleja es que el problema del acceso a la tierra, de qué hacer con la tierra y de dónde se distribuye el hambre. Cuando hablamos de hambre, nosotros tenemos que pensar que no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo, el hambre crece sobre todo en áreas rurales. El hambre crece al lado de la producción de comida. Las personas padecen hambre en el norte de nuestro país y yo creo que no sé cuán tranquila estaría decir que no hay gente sufriendo hambre aguda en nuestro país, porque cuando viajas al norte realmente ves escenas que son espeluznantes y todavía bebés en Salta, huichis que se mueren. No es una noticia que no ocurre hoy en día en Argentina. Y eso tiene que ver con personas que no están incorporadas al esquema productivo del país y que pasan a ser personas que no sirven. Y una de las cosas que pide la UTT y que más acompaña todas sus luchas tiene que ver con avanzar con una propuesta política luego de haber ganado y de haber conquistado derechos de sus mismos productores. O sea, quienes están dando las luchas de la Unión de Trabajadores de la Tierra son personas que pasaron de esa marginalidad en muchos casos a ser actores activos dentro del sistema productivo, a poder producir con agroecología, a mejorar sus vidas, a mejorar la producción alimentaria, a mejorar la calidad de vida de todo un trabajo en red que hacen, que es sumamente importante. O sea que no es un reclamo nada más declamatorio, digamos, lo están comprobando con acciones concretas y con las mismas
con las mismas como comprobaciones que se podrían ver en cualquier lado si no viajara un toque por nuestro país. Estoy pensando, alguien que está observando el programa, y dice, bueno, chicos, la verdad, estoy trabajando este tema, hoy tenemos dos problemas acuciantes, la pandemia y los precios, o los salarios vinculados a los precios de los alimentos. ¿Hablar de esto es hablar de eso también, Marcos, o estamos muy lejos de la coyuntura, digamos? Es absolutamente coyuntural. ¿Por qué? Porque la pandemia también es consecuencia de este estado de cosas, de este modelo agroindustrial dominante. Está íntimamente vinculada con la degradación ambiental en general. La destrucción de los bosques, selvas humedales, a la que hacía referencia Soledad, implica destruir a la fauna presente en esos ecosistemas, que si no se destruye, migra hacia otros lados y de esa manera, con su carga de virus y bacterias, entra en contacto con nosotros. Del mismo modo que sucede con el tráfico de la fauna silvestre, y ni que hablar de la intensificación productiva animal que este modelo desarrolla, tanto de carnes en feedlots, de carne vacuna, de avícolas concentradas o de megafactorías porcinas, que son caldo de cultivo de virus zoonóticos de todo tipo. Entonces, por eso decimos que este modelo agroindustrial dominante... Pero, porque cuando mencionás lo de la carne, digo, de los cerdos, ¿no? De lo que se debatió en el último tiempo, incluso en Argentina, hablas de que eso posiblemente genere más otra pandemia, digo... ¿Podría ser una generación de pandemias? Sí, sin duda, porque efectivamente los virus zoonóticos que hemos enfrentado en el siglo XXI han sido transmitidos de animales a seres humanos. Vos recordarás, Lucila, la gripe porcina, que se originó justamente en las megafactorías porcinas, la gripe aviar originada en las avícolas, pero eso se deriva de la propia lógica de producción, porque vos tenés animales hacinados en superficies muy pequeñas, inmunodeprimidos en esas condiciones, a los que se les somete regularmente al uso de antibióticos para engordar esos animales y lanzarlos al mercado en el menor tiempo posible, prevenir que se enfermen, pues están todos hacinados, y tratar crónicamente esas enfermedades. Y entonces esa carga de virus y bacterias se potencia y genera la resistencia, entre otras cosas, resistencia bacteriana, que es uno de los principales problemas de salud pública que enfrentamos hoy. 800.000 personas al año mueren porque ya perdemos eficacia antibiótica, porque el 80% de los antibióticos se usan en este tipo de producciones. Pero al mismo tiempo, los virus zoonóticos... Tanto el mundo animal como el mundo vegetal está de algún modo intervenido, y eso se desparrama, se derrama y alcanza directamente la salud de los comensales, ¿no? Sin duda, porque al mismo tiempo agreguémosle el dato de los agrotóxicos. Otro de los efectos que tienen los agrotóxicos son inmunodepresores, es decir, deprimen nuestro sistema inmunológico, que es lo que más deberíamos cuidar en este contexto de pandemia frente a esta u otras pandemias por venir. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que estamos comiendo? Estamos comiendo alimentos de calidad, de alto valor nutritivo, con alta presencia de minerales, vitaminas, que es justamente lo que contribuye a sistemas inmunológicos fuertes, o estamos llenos de ultraprocesados ricos en grasas, en azúcar, en sal, en aditivos químicos que generan, entre otras cosas, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, 14 tipos de cánceres distintos, que es lo que está pasando en nuestras mesas hoy. Y eso, al mismo tiempo, nos genera que no tenemos un sistema inmunológico fuerte para hacer frente a esta u otras pandemias. En síntesis, este modelo agroindustrial nos enferma, por un lado, sometiéndonos a enfermedades crónicas no transmisibles por los venenos que usan en la producción, por los objetos comestibles que ponen en nuestras mesas, pero también por las enfermedades transmisibles a partir de la intensificación productiva animal y la degradación ambiental. ¿No hay una buena de la tecnología? ¿No hay una buena de la tecnología aplicada a la alimentación que bueno, eso sume? es una cosa sumamente interesante. Mira, yo hace un tiempo entrevisté a Graciano da Silva, que fue director de FAO y director también en su momento, creador de Hambre Cero, el gran programa de Lula en Brasil, y él pasó de FAO, entró a FAO. La FAO es como la parte de Naciones Unidas que se dedica a la alimentación y a las políticas agropecuarias, ¿no? Y es una de los, es el transatlántico Naciones Unidas que había impulsado el agronegocio hasta hace muy poco. Y él, cuando entró a FAO, era muy, muy amigo de este discurso: necesitamos más de esto porque el hambre en el mundo va a venir, y todos los estudios muestran que hace falta más comida para más personas en el mundo. Y se fue diciendo, y mismo la pueden encontrar todas las entrevistas que hizo públicas, las últimas, diciendo, no, lo que hace falta es realmente más agroecología, más cultura alimentaria, los territorios cerrándose sobre sí mismos y pensando cómo cuidar lo que tienen. Nosotros estamos rematando nuestro país. Estamos quedándonos sin absolutamente nada en pos de generar dólares que
que encima de todo ni siquiera terminan volviendo a la sociedad. Entonces, la verdad es que es un negocio que no le sirve a nadie. Y la comida, como dice Marcos, es cada vez peor. Y cada vez se intensifica más la idea de estas como falsas soluciones, como llamamos a buscarle la vuelta. Bueno, no, ahora hagamos un transgénico, pero que además sea para este aditivo, para este agroquímico y para este otro, porque ya el que usábamos en el campo deja de tener efecto. Bueno, todo ese tipo de cosas parten de una mala idea, tratando de ser emparchada una y otra vez, pero mientras se va emparchando genera cada vez más dinero. Entonces es indesarmable si es dentro del mismo esquema. Digo, para salir del problema hay que cambiar la matriz. Dentro de esta matriz vamos a estar como una y otra vez ahogándonos. Ahora, yo puedo tener mucha voluntad y convicción política, en función de lo que decía Darío, que esto, la mesa es política, el alimento es política. Yo puedo tener mucha convicción y efectivamente compro bolsones de alimentos orgánicos. Salen huevos. No, es accesible. Hay algo que es re importante. Para mí hay varias cosas. Por un lado es que muchas veces las personas tienden a pensar que hay un cambio posible que hacer dentro de la misma dieta. Entonces hacer la dieta de supermercado, pero armarla agroecológica, hay que cambiar el menú para poder tener una alimentación. Yo no gasto una fortuna en plata, en comida, y gasto mucho menos de lo que gastaba cuando iba al supermercado y llenaba un chango, y no piso un supermercado para absolutamente nada. Hay que cambiar ciertos hábitos de consumo. De todos modos, el esquema, digo, el sistema no se va a cambiar por muchos consumidores comprando mejor. Por eso es interesante pensarlo como un debate que es político y que requiere esa decisión política. Nosotros podemos todos acá ponernos de acuerdo y salir a comprar bolsones. Si los productores no tienen luego acceso a la tierra, no hay forma, con lo que decía Nahuel, ¿no? ¿Cómo federalizás esto? Vos vas a un montón de provincias que no tienen acceso a ni una lechuga agroecológica. Hablando del Estado, una sí, dale. Solita, Pablo, rápida. Yo me acuerdo cuando era chico que mi papá fumaba mucho. Y nada, el comentario, y le agarraban toses, ¿viste? El comentario era, se va a morir de cáncer, ¿no? Y me acuerdo que pensaba de chico, ¿cómo no está prohibido el cigarrillo si se sabe, digamos, que tiene ese efecto dañino en la salud? Me parece que es esa ficción que de algún modo atraviesa todas nuestras prácticas cotidianas. Cuando uno tiene la lucidez de ir a fondo y desarmar, deconstruir, diríamos, ¿no? Lo que está detrás de lo que se nos presenta en cada comercio alimentario, te querés matar, digamos, pero hay algo ahí funcionando. Eso es el poder, digamos. Una vez piensa el poder como un monstruo. El poder no está afuera, el poder está adentro en nuestras prácticas cotidianas que damos por normales. Estábamos hablando de política y de Estado, y Lucila, ya podemos presentar al ministro de Desarrollo. Bueno, le digo a nuestro productor Saba que no lo escucho. Sí. Escucho que estaba la voz y escucho un eco de fondo, pero no lo escucho. Está el ministro entonces de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en comunicación. Ministro, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches y un gran gusto. Bueno, imagino que venía escuchando un poco de qué iba el debate y el rol de la política, el rol del Estado en lo que es no solamente la lucha contra el hambre, sino qué comemos, cómo nos llega el alimento a la mesa de los argentinos, es el centro de la escena. Y le quiero preguntar por la malnutrición, porque no solo hay hambre, sino que hay malnutrición, se come mal, se come con lo que alcanza a comprar ese día a la comida en el almacén. ¿Usted qué opina sobre esto? Que es así, que hoy se está comiendo muchos fideos, harina y arroz, poca leche, carnes, frutas y verduras. Nosotros tenemos 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en la Argentina, con una cobertura que da el Estado, pero más del Estado, las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas, llegamos a 10 millones de personas. Tenemos cobertura, pero tenemos un serio problema de calidad nutricional. Con la tarjeta alimentaria eso queda claro del problema del precio de los alimentos. En abril del año pasado, la tarjeta alimentaria es una tarjeta para ahora las madres con chicos hasta 14 años pueden comprar los alimentos que quieren, como quieren. Nuestra sugerencia es leche, carne, frutas y verduras. En abril del año pasado el 62% de las compras eran eso. Hoy es el 50%. Tiene que ver con el precio de los alimentos y con un serio problema de calidad nutricional claramente en Argentina. Ministro, le traslado una pregunta que retomamos al comienzo del programa, porque yo creo que no hay duda que el gobierno del Estado en este momento tiene una vocación muy concreta por solucionar efectivamente estos temas. Ahora, ¿recuperó la política en la Argentina la capacidad de, además de decidir y llevar adelante políticas focalizadas, usted acaba de enumerar algunas, modificar estructuralmente quién conduce la política alimentaria,
cuáles son los lugares donde efectivamente se cometen por concentración, por monopolio o por oligopolio, donde se desvía de alguna manera lo que mejor le haría al pueblo argentino, por supuesto siempre en desmedro de las grandes corporaciones que parecen ser las que conducen efectivamente el proceso. Yo creo que recuperó una parte, pero que falta. En el precio de los alimentos es evidente que hay varios componentes, el valor de los commodities y el contexto internacional, la falta de acceso a crédito, pero hay un tema clave a mi modo de ver que es la intermediación. Acá el tambero saca el litro de leche 18, 20 pesos y termina en 70, 80 pesos en la góndola. Parte de ese proceso claramente de intermediación y de concentración es el problema. Ha tomado una decisión importante el presidente con el tema de la carne. Nosotros generamos varias políticas para que el productor le venda directamente al consumidor. Ha recuperado ciertas capacidades del Estado, pero falta, es indudable que falta. Yo partiría una regla. En la Argentina comer tiene que ser barato, básicamente porque nosotros producimos alimentos. Bueno, eso no lo hemos logrado. Ha recuperado una parte de la capacidad del Estado, pero falta mucho. Sobre todo el problema de la malnutrición es generalizado, pero sobre todo en los más chicos. Un chico que come mal se le complica claramente el resto de su vida, con lo cual necesitamos más instrumentos del Estado y políticas más consolidadas. Hemos avanzado sin duda respecto del gobierno anterior, pero falta mucho. Ahora, ministro, lo que usted dice es, en un punto, meterse en el negocio del otro, ¿no? Incluso usted habló del negocio de la carne. Sabemos que hasta el miércoles, inclusive, hay un paro en el sector producto de la decisión tomada desde el gobierno nacional. Es decir, cuando se intenta tomar una medida porque la mesa de negociación no llegó a un buen acuerdo, bueno, se responde con un paro. Pregunto, meterse con los intereses de determinados sectores, ¿se logró en algún país de la región? ¿Hay alguna experiencia de la que usted pueda hacer mención como, bueno, a esto queremos ir? Hay experiencias diversas. A mí me parece que el esquema uruguayo de diferenciar en la carne lo que es exportación y lo que es la comida propia en el país es un esquema que hay que analizar. Hay otras experiencias también con el tema de buena nutrición, pero nosotros tenemos que recuperar esa capacidad del Estado. Yo partiría de 3 ideas básicas y que no son un debate, son una regla. Comer tiene que ser barato en Argentina. Todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria. No se puede dar crédito usurario, que el crédito usurario es al 200% de interés anual. Hay intereses que se tocan en eso, sin lugar a dudas, en cada uno de los temas. Ahora, es una regla, no es un debate. En la Argentina, objetivamente, no podemos tener problemas de malnutrición ni podemos tener los alimentos en el valor que tenemos hoy, que no solo es el precio, sino la referencia también, ¿no? Yo voy a un barrio, camino 20 metros, me agarra alguien de brazo y me dice, escúchame, flaco, esto allá sale 40, allá sale 90 y allá sale 260. Algunas políticas, por ejemplo, lo que está haciendo ahora el Ministerio de Producción, a mí me parece importante, que hay 120 productos que van a tener el precio en la etiqueta directamente, con lo cual va a quedar claro cuál es el precio en los próximos meses, lo que se está haciendo con el tema de frutas y verduras, en algunos casos con los bolsones. Hay mucho para hacer, ha recuperado capacidades del Estado, pero falta más y realmente, a mi modo de ver, algo que es una regla en Argentina. Tenemos que lograr que comer sea barato y la buena nutrición. Y tenemos que encararlos de nuestro gobierno y tiene que ser una política de Estado que trascienda el gobierno que le toque. Ministro, está con nosotros Darío Stanraiver y en el arranque del programa tuvo una definición, yo me la voy a pintar en la cocina. Dijo, el poder hoy nos lo tragamos. Haría un silencio como para reflexionar un poco sobre eso. Pero quiero preguntarle, a mí, la verdad, pedirle al Ministerio de Desarrollo que resuelva esto cuando en realidad es interdisciplinario, porque me imagino que no puede estar alejado del acceso a la tierra, que no puede estar alejado de, bueno, por supuesto, en términos económicos, de la cadena de formación de precios y demás. Mi pregunta en este caso en particular es cómo se reflexiona esto segmentadamente, digamos. ¿Hay algún ámbito donde esto se esté trabajando en concreto? No solo insisto con esto, no solo con políticas focalizadas, sino donde se haga un abordaje mucho más importante y más estructural, si es que efectivamente se está de acuerdo, si el gobierno observa y diagnostica esto que estamos conversando aquí en el programa, ¿no? Sí, hay ámbitos, está el Gabinete Económico y Social, que participa todo el equipo económico, me incluyo yo, más otras áreas sociales. Hay un esquema que se está trabajando con cada una de las cadenas de valor de cada uno de los alimentos. Se está haciendo un trabajo articulado, claramente. No dudo que falta, pero se está haciendo un trabajo integrado.
Yo soy el ministro de los que están afuera de todo. Los que están afuera de todo en Argentina son más del 40%. Yo soy el ministro de producción de los que están afuera de todo. De educación de los que están afuera de todo. De trabajo de los que están fuera del trabajo. En ese esquema, mi tarea en lo que tiene que ver con el alimentario es que el productor le venda directamente al consumidor. Generar mecanismos. Armamos un esquema que se llama canasta ahorro para que los productores vayan a la feria y hay 28 productos que tienen precios realmente mucho más bajos. La leche a 55 pesos, o el puré de tomate a 40, o el yogur a 65 pesos. Generamos 400 pequeños mercados centrales. Hay un punto clave acá, por esto digo que el productor le venda directamente al consumidor, que es claramente tener los espacios de las economías regionales y los pequeños mercados centrales. Hoy estuve recorriendo uno de los mercados que vamos a poner en Morón. Hay una oportunidad con la ley de góndolas, hay una oportunidad, falta, pero hay una oportunidad, y es que como nadie puede tener más de un determinado porcentaje de la góndola, van a tener que estar los productores, los pequeños productores, van a tener que estar las pymes. Ahí nosotros armamos ya un sistema que se llama marca colectiva, y yo produzco dulce en pequeña escala, y otro también, lo hacemos bajo una misma marca, tenemos más volumen y colocamos el producto en la góndola. Son instrumentos, no tengo dudas que nos falta avanzar más, pero hay una mirada más integral, después cada uno aplica su parte, mi parte tiene que ver con esto. Ministro, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. El informe que se viene, luego lo vamos a debatir y vamos a hablar. Yo les voy a ser sincera, y es algo personal, posiblemente a alguno del otro lado le ocurre. A mí hay situaciones que me incomodan sobre lo que vamos a hablar ahora, porque me interpelan y me hago un poco la tonta. Me voy a hacer cargo de esto. Incluso tengo que decir, no leí el libro de Soledad Mal Comidos por miedo a lo que podía llegar a encontrarme en ese libro y por miedo a tener que dejar de comer. ¿Cómo seguís No, después? Claro. Me lo prestaron, me dijeron, ¿lo querés? Le dije, te agradezco, pero yo me quiero seguir haciendo un poco la tonta y mirar para otro lado. El informe que viene, las estafas de la industria. Alimentos que no son lo que aparentan. A comer, vamos todos a comer para fuerte crecer. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Estás en el supermercado buscando comida para tu dieta y ves todos esos claims llamativos y etiquetas rosas y sellos de asociaciones médicas que aseguran de que ese producto es sano. Pero probemos a mirar las etiquetas nutricionales que tienen detrás. Se trata del atún enlatado. De acuerdo a algunos estudios recientes, realizados por la Profeco, se encontró que en México varias empresas, en realidad, vendían una mezcla de soya con atún. Se determinó que al menos 18 presentaciones de atún contenían soya, que iban desde el 1% hasta el 62%. La ANMAT, 2 alimentos que prohíbe comercializar en la República Argentina. Estamos hablando, por un lado, de leche y también el orégano. Realizó un análisis de la muestra oficial del producto en cuestión y detectó que es un adulterado conforme al artículo 6 del Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino establece que para que un producto sea nombrado como, por ejemplo, sopa de verduras, tiene que contener un porcentaje de verduras. Uno va al supermercado, compra sopa de verduras y no es totalmente verduras, compra este edulcorante como el stevia no es stevia, o de golpe nos encontramos con que vamos y sacamos algo que es parecido a leche o a yogur, lo cargamos en el carro y no tiene más que un 5, un 6, un 7% de un total que le corresponde al ingrediente que nosotros pensamos que estamos consumiendo. La mayoría de los jugos que compras en el supermercado están llenos de azúcar y saborizantes artificiales, y solo contienen una porción de las vitaminas y nutrientes que obtendrías de una fruta real. La comida convencional se desbocó, es terrible, se pasaron de veneno, digamos. Por lo que vos recibías comiendo una manzana en 1930 y tenés que comer 4, ponele. Con los pollos pasa lo mismo, la carne de los pollos te da el 40% menos de nutrientes que la que te daba antes. Un ejemplo más claro es el caso de las sopas instantáneas, que contienen alta concentración de sodio. Padre Celestial, sé que eres amigo del hombre que come. Creaste los domingos para que haya un brunch. Por favor, oh Señor, cúbreme con tu divina grasa y dame unos rollos de huevo, o pizza, o hot dogs, lo que pueda comer al conducir, porque tuya es la harina y la salsa por siempre. Una epidemia que amenaza el futuro de la población, pues de seguir en esta dirección, nuestros niños terminarán por engordar las cifras de la hipertensión arterial,
diabetes y otros padecimientos crónicos relacionados con el sobrepeso. La recomendación es aprender a leer etiquetas, tomarnos el tiempo, no nos demora tanto. Una vez que uno empieza con la práctica, se da cuenta de la información nutricional que es tan importante. Uno tiene que aprender a leer y a saber lo que consume. Argentina avanza hacia un etiquetado a favor de la alimentación saludable. Los nutrientes advertidos serán sodio, grasas saturadas y azúcares. La ley del etiquetado nutricional frontal con los octógonos negros ya está en Chile, Perú y Uruguay. Próximamente Brasil y Canadá. O sea, toda América va a buscar este modelo de etiquetado nutricional. Espero que Argentina no sea la excepción. Uno de la industria dijo, no hay que demonizar a los alimentos. Cuando hablan de eso, a mí me parece que están como queriendo decir que me importan los alimentos y no me importa la gente. No me importa la gente. Muy bien, bueno, qué bronca me da cuando cambian al doblajista. Me pasó con Los Simpsons y me pasó con Alf. Bueno, vamos a hablar en un minutito de la ley de etiquetado, por supuesto. Allí tenemos en nuestra realidad aumentada un poco lo que en este bloque, que es un camino de ida. No, miedo. Es como, Lucila, hacia ese momento en que te vayas, Lucila, Sí. si no querés estar. Es un momento en el que me parece que me tendría que retirar para poder seguir comiendo todo lo Claro. que no debería comer. Tomás la píldora azul o tomás la píldora roja, digamos, pero después no se puede seguir. Soledad, derribemos mitos de esos alimentos que nosotros creemos, nos hacen bien y vamos convencidos a alimentar a nuestras familias, sobre todo los peques, digamos, ¿no? Y que en realidad no cumplen con esa función. Bueno, para mí el primero son la góndola de yogures. La idea de que el yogur hoy en día es algo que hace falta que esté en la alimentación tiene que ver con una gran fuerza que hicieron las empresas lácteas para convencernos de eso, mientras nos dieron un producto que no tiene nada que ver con el yogur, con lo que era ese yogur que, no sé, figuraría en alguna persona que inventó las guías alimentarias argentinas. Es una golosina. Tiene un yogur de estos de primera marca que está en las mesas de todos, tiene unas 8 cucharadas de azúcar. Vos eso se lo das a una criatura creyendo que le estás haciendo un bien y en realidad... Claro. O sea, desayunar con yogur no estaría recomendado. Pésima digamos. idea. Tremendo. Pésima idea. Después podés tener los panes, hablando de monopolio, ¿no? Como una sola empresa gobierna los panes de molde de la góndola, que aparece una diversidad de marcas, estilos y sabores. Y son, hoy en día, los das vuelta y tienen 25 ingredientes, la mayoría de los cuales tenés que entrar a googlear porque no sabes de qué se tratan. Es muy interesante eso de pensar a la comida como una especie de ensamblaje, como un Tetris que está diseñado para engañar a nuestros sentidos y hacernos creer que estamos comiendo cosas que en realidad no están ahí. ¿No? Porque si empezamos a mirar la comida así, vamos a hacer mucho más fácil esa búsqueda en el supermercado, que si no se vuelve como, ay, no sé, cambio este pan por esta otra marca, y en realidad es lo mismo. O sea, la base es la misma de todos estos productos. O sea, son pocos ingredientes, esos pocos que veíamos que se producen en el campo, puestos con un maquillaje diverso y en máquinas distintas que lo hacen parecer cosas que no son. Ni te pregunto por las gaseosas, pero los jugos, que tienen un montón de vitaminas. Lo mismo, ninguno de los jugos tiene vitaminas, los jugos son azúcar libre, así también el que vos te exprimís en tu casa. Exprimir un jugo no es lo mismo que comer una fruta, pero encima de todo, en estas matrices y de la manera en que te la dan, es un jugo que está pasteurizado, que no tiene nada que sea real, es por lo general un concentrado mucho más grande, puede tener el jugo de muchísimas frutas concentrado ahí, y en los estudios lo que muestra es que no difieren nada de tomar gaseosa, tienen mejor marketing. Claro. Ahora, lo que yo me pregunto es cómo se educa en alimentación, ¿no? ¿Tiene que ser en las escuelas? ¿Tiene que ser un trabajo de las familias? Bueno, hoy en día lo que pasa es que te educan todo el tiempo. Las marcas te educan desde... Te maleducan, digamos. Las marcas te educan todo el tiempo. Nuestro paladar está educado por las marcas. Nuestras ideas de comida, de lo que hay que comer, de los eventos comestibles del día. Vos te despertás y pensás que el día tiene 4 eventos comestibles. Sí. Eso es un diseño perfecto para las marcas. La comida más importante del día es el desayuno. ¿Quién lo inventó? La marca que vende los cereales de desayuno. O sea, ese tipo de cosas, cuando las empezás a estudiar, empezás a deconstruir eso y empezás a decir, esto tuvo un origen, y este origen es muy funcional a que siga así, bueno, salís un poco de esa matrix y te podés como manejar distinto. Ahora, cuando hablábamos antes del programa, yo le decía a Pablo que para mí el vegetariano y el vegano
es el que ha evolucionado en su alimentación. Y lo digo en serio como, una persona que no es ni vegetariana ni vegana, ¿no? Pero sino como que tengo cierta admiración a la persona que ha logrado, ¿no? Ir un paso más allá. No sé si ustedes comparten esta idea. Yo creo que hay una atención mayor hacia una cuestión que es muy terrible, que es lo que vimos, lo que decía Marcos sobre la producción animal, a lo que él decía de lo peligrosa y siniestra que es, hay que agregarle que es extremadamente cruel, violenta y que está hoy en día actuando sobre los animales, sobre miles y millones de animales como si fueran cosas. Y realmente, implicando permanentemente modelos de tortura que si nosotros viéramos en un perro estaríamos tomando las granjas. Pero como son chanchos o como son gallinas, bueno, no pasa nada. Entonces, hay ahí una postura ética muy importante, pero que no necesariamente está luego reflejada en una alimentación mejor. Hay personas que sí, que son veganas y que tienen unas alimentaciones que son buenísimas, y hay otras que van y compran rápidamente la mayonesa que te ofrece la marca como mayonesa vegana, o que si tiene el sello vegano compran a ciegas. O sea, existen las dos cosas. La última de la educación alimentaria, antes de la educación alimentaria lo que falta es regulación. Porque la regulación lo que hace es igualarnos a todos. Por eso es tan importante la ley de rotulado. Porque muchas veces las marcas imponen ese discurso de hace falta educación alimentaria, que es la que ellos quieren dar, la que ellos imparten hace un tiempo largo y sobre la que ellos quieren continuar avanzando. Entonces hace falta leyes justamente para volver a clasificar la comida, para volver a entender que lo que vos crees que es nutritivo en realidad es una bomba de azúcar, ese tipo de cosas. Y además, Luli, la pregunta de quién educa, ¿no? Pues estamos tan acostumbrados a que las instituciones educativas sean las que educan. Yo creo que, no digo que no, pero digo, ¿qué poder de educación tiene la televisión? ¿Qué poder de educación tiene la publicidad? Digamos, ahí hay educación, ¿no? En el sentido por ahí más directo, y por eso es tan difícil. Eso. Marcos, prepárate porque te voy a preguntar en un minuto nada más si se puede hablar de soberanía alimentaria sin cambiar las pautas de consumo. Pero antes vamos a compartir estas placas. Esta placa tiene que ver efectivamente con el etiquetado de productos. Solamente un 13% de la población comprende la información nutricional del envase. A mí me das, lee lo que tiene, yo no sé ni cómo arrancar, pienso que está en otro idioma. Esto es de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Pero tampoco hay un interés de hacerlo, ¿viste? No, claro. Porque tampoco es un poco lo que decía Luli. O sea, porque podés googlearlo. Pero es como, no te vas a detener en eso, porque está como naturalizado que el comer es algo veloz, que hay que pasarlo por encima, que no hay educación ahí. Estoy pensando lo más que comí hoy en el día y ya me está agarrando culpa, te digo. Te calmás, Luli. Vamos a ir a la siguiente placa, que es sobre el consumo de alimentos no recomendados extremadamente alto. Y ahí estamos viendo, el 37% toma bebidas azucaradas diariamente. El 36% consume galletitas dulces. El 17% consume diariamente productos de pastelería y el 15% consume snacks y golosinas al menos 2 veces por semana. Esta es información de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Hay algunas de esas cuestiones que yo no sé ni siquiera por qué están mal. Me puedo imaginar, digamos, pero la verdad es que necesito más información o tengo que tener más apetito por esa información. ¿Se puede hablar de soberanía alimentaria sin cambiar pauta de consumo? No, claro que no, Pablo. Hay que problematizar la producción, como vimos anteriormente, la distribución y el consumo. Y entender que el ultraprocesado es el producto estrella de ese modelo agroindustrial dominante. Porque, como bien decía Soledad... Marcos, perdón, cuando hablamos de un ultraprocesado, ¿de qué hablamos? ¿De unas, como si fuesen nuggets de pollo frisadas o de papas redonditas que te venden de una marca muy conocida, o de qué? No, hablamos de los típicos productos empaquetados de supermercado. Cualquiera. ¿No? Que lo que vas a ver siempre es un cereal de base, que puede ser trigo, que puede ser arroz, que puede ser maíz, que puede ser soja, al cual la industria alimentaria, altamente concentrada, como vimos, le va a agregar todo el azúcar que pueda, toda la sal que pueda, todas las grasas que pueda, todos los aditivos que pueda, colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes, ¿para qué? Para hacerla rica, para hacerla palatable, para hacerla deliberadamente adictiva, para hacerla, decimos, buena para los accionistas de la industria alimentaria, porque a partir de la combinación de materias primas producidas a gran escala, a bajos costos, maximizan su margen de ganancia, pésimas para comer, porque están asociadas muy claramente a un incremento del sobrepeso, de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad. Enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y 14 tipos de cánceres distintos. Tal es así
que hoy las principales causas de mortalidad a nivel global y en Argentina son por enfermedades crónicas no transmisibles. 73% de las muertes en Argentina son por enfermedades no transmisibles. Y el 70% hoy de nuestra población enfrenta niveles alarmantes de sobrepeso o de obesidad. Y que está directamente vinculado también con la exclusión y la pobreza, digamos, ¿no? Que en realidad la exclusión y la pobreza lo que hace es sobrerepresentar ese fenómeno, ¿no? Porque justamente, como bien señalaba el ministro y como bien decía Darío anteriormente, se refugian los sectores populares en lo más barato y lo más rendidor que este modelo les pone en sus mesas. Y lo más barato y lo más rendidor es justamente la abundancia de carbohidrato, grasa y azúcar, que es lo único que pueden pagar, básicamente, para llenarse, para tener una sensación de saciedad, pero no están obteniendo una nutrición adecuada. Pero lo cierto es que atraviesa todas las clases sociales, ¿no? O sea, los mal comidos estamos en todas las clases sociales, pero hay una sobrerepresentación en los sectores populares condicionados por su bajo nivel de ingreso frente a esos precios altos de los nutrientes de calidad, ¿no? Tengo una pregunta, ¿no? Porque el ministro hablaba de ferias y pienso en las ferias itinerantes que por ahí uno se encuentra a determinado día en determinado lugar. Pienso en los negocios que cuando entras dicen natural, naturista, ¿no? Y como que uno cree que todo ahí va a ser recontra sano, todo lo que comas. ¿Es así? No, las ferias que uno se encuentra, depende dónde. Hay ferias en nuestro país, no sé, hay ferias francas en Misiones que tienen productores que ofrecen sus producciones de manera directa. Después tenemos en la ciudad de Buenos Aires ferias que en realidad provienen del mercado central y que te vende lo mismo y que no tiene, no es que tiene un tratamiento específico. Y luego tenés como almacenes y mercados dietéticas, en algunos que están muy bien trabajados como nichitos donde se refugia como la comida más saludable, digamos. Y tenés otros que también tiene de todo, digo, tenés cereales, por ejemplo. Cuando vos vas y compras cereales a granel en una dietética y vos buscas las almohaditas, la ruedita, no sé qué, son exactamente lo mismo que el paquete. Y vos lo reducís eso a ingredientes y estás comiendo harina, azúcar y aceite, con distintos colorantes o en distintos moldes, digamos. O sea, es lo mismo y no habría que comerlo. Pues eso es algo súper interesante. Cuando hablamos de ultraprocesados, la evidencia indica lo que la Organización Panamericana de la Salud dice es que son productos que no habría que comer, son de consumo muy ocasional. Hoy en día hay personas que desayunan, almuerzan, meriendan, cenan todo el día cosas. Recién estábamos viendo en pantalla algunos de los mensajes que pueden dejar a través del hashtag Desiguales en la red social Twitter y decían allí, hay que desmistificar que comer bien es un privilegio de clase. Total. Total. Y sí, también hay que desmitificar muchísimas cosas. Hay que desmitificar que, bueno, que eso sucede porque debería ser algo como totalmente colectivizado y además hay que pensar como muchas acciones que se emprendieron. Por ejemplo, ahora en plena pandemia, cuando los comedores populares, que fueron un gran programa autogestionado en muchos casos por las mismas organizaciones. Y, por ejemplo, fueron atendidos por la Unión de Trabajadores de la Tierra. La comida que sirvieron en esos comedores fue espectacular, claro. Fue comida de verdad. La idea de que la comida, como de la seguridad alimentaria, no hay que llenar la panza, no importa con qué, claro. Es una idea tremenda que tenemos que dejar atrás. Les quiero preguntar a los dos, ¿en qué momento la cabeza les hizo el clic? Porque cuando hablamos de feminismo, de acuerdo, para el 8M, el Día de la Mujer, hablábamos con Mercedes Alessandro y con Cecilia Roth. ¿En qué momento se dieron cuenta de que había algo que no estaba bien? ¿En qué momento ustedes dijeron, acá hay algo con la alimentación que no está bien? En mi caso fue como una búsqueda muy personal, como muy de dónde, yo no sé de dónde viene lo que como. Había algo de búsqueda y de intriga, y esa intriga me llevó a buscar, a mirar, a leer como investigaciones que se hacían en otros países y a preguntarme, bueno, ¿y en Argentina qué onda? Porque en Argentina muchas veces todavía estaba esa idea de, bueno, país como agrícola, más, yo no imaginaba que iba a haber, no sé, las granjas productoras de cerdos iban a ser las mismas que claro. Smithfield en Estados Unidos. Pensé que iban a tener como más granjita. Y no. No. Marcos. Y en mi caso se remonta a los 5 años, cuando yo vi televisada esa hambruna etíope del 84, 85, y la pregunta que me aguijona desde entonces es de cómo es posible que hoy tengamos gente que se muere literalmente de hambre, ¿no? Y eso es lo que luego me llevó a recorrer distintos países de África para tratar de responderme esa pregunta y con un ingreso muy tardío a este paradigma de la soberanía alimentaria. Cuando yo volví incluso de África venía con una mirada muy de seguridad alimentaria. ¿Cómo hacemos para que el alimento llegue? Sin preguntarnos quién lo produce, cómo lo produce, para qué lo produce, para quién lo produce, ¿no? Y a partir de ahí problematizar mucho más y ni que hablar cuando tuve la ocasión de viajar por todo el país para ver cómo opera en los territorios este modelo agroindustrial dominante.
Tengo mucho, antes de escuchar a Darío la reflexión final, tengo mucho temor por preguntar por la vianda de las escuelas. Es tremendo. La verdad que es... nosotros tenemos que pensar que lo que se está haciendo con las infancias en nuestro país es un atentado directamente. En todas las provincias y de todas las maneras lo que se da como comida escolar en nuestro país son productos de descarte, empresas que se crean para alimentar a las criaturas como si fuera algo a rellenar rápidamente con lo más barato y lo de peor calidad posible. Hay niños y niñas que solamente comen esas comidas por día. Hay provincias que son directamente la atrocidad máxima, como Corrientes, que recibe unos bolsones alimentarios que parecen producidos por el enemigo. O sea, es como el Estado diciéndote, hola, te odio, acá tenés para comer. Y eso está perpetuado y normalizado de una manera brutal desde hace muchísimos años. Yo sabía que no tenía que preguntar. Darío, no, querido. pero vos preguntaste aparte, Pablo, si ingerimos o no la pastillita roja, ¿no? Remitiendo a la famosa... película Matrix, donde Neo finalmente se clava la roja para ver cómo es el mundo. Yo te invito a tomarte las dos. ¿Cómo sería? La roja y la celeste, como para romper el binario. ¿Viste? Estaba esperando que no lo digas, si no lo decía vos, tenía que decirlo yo. Obvio. Gracias, Darío, por favor, gracias. Eso. Gracias. Esa es tu conclusión. No, puedo hablar más. Puedo hablar más. Creo que, no sé si sabían que la palabra alumno, ¿sí?, viene de alimento. Se cree que significa sin luz, famosa etimología popular, y en realidad deriva de alimentarse. Alumno es el que se alimenta. Interesante, porque todos somos alumnos en la medida en que lo que hacemos es alimentarnos de conocimiento. Bueno, invitamos al revés, a dar vuelta el esquema y decir, el modo en que nos alimentamos es una forma de aprender, ¿no? Porque si alumno viene de alimento, alimentarse también es una forma de comprenderse mejor a sí mismo. Luli, cerrás, pero yo quiero dejar una pregunta. Si efectivamente, como recién conversamos, las marcas nos maleducan en nuestra dieta, en cómo comemos, digamos, ¿no? Y el sistema de medios general, el sistema de medios privados, está sostenido por las marcas, me pregunto si este programa se podría hacer en otro lugar que no fuera la televisión pública. Chau. Lo dejo a tu criterio, Gracias. diría Karina Olga. Gracias, Soledad. Gracias, Marcos, a los dos gracias a por ustedes. haber venido. Lunes que viene, por supuesto, nos volvemos a encontrar aquí. 10 de la noche para ser desiguales. Puedo decir el tema, ¿no? Sí, Porque por supuesto. 7 de junio, Día del Periodista. Sobre eso vamos a debatir acá en la televisión pública. Gracias. Buena semana.